Hoy en el Teosemita vamos a desentrañar, digamos, el ADN espiritual de una catástrofe. Acompáñenos a examinar las decisiones, los miedos y las soberbias que construyeron ladrillo a ladrillo el camino hacia el exilio. Para entender una caída tan monumental, uno siempre tiende a buscar al primer gran villano, ¿no? Al primer rey terrible. Pero lo fascinante de las fuentes es que el quiebre no empieza con un rey malo, empieza en la transición del rey más sabio, de Salomón, a su hijo, Roboam. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el hombre más sabio sienta las bases para el desastre? Esa es la paradoja central. Salomón no cayó por ignorancia, sino por todo lo contrario, por exceso. Las fuentes nos pintan un cuadro de un hombre tan abrumado por la bendición, la riqueza, la fama, que su corazón, en cierto modo, se llenó y dejó de sentir esa necesidad de Dios. La intimidad dio paso a la administración. ¿A qué te refieres con la administración? A que su espiritualidad se volvió casi una función de Estado. Él gestionaba el templo, sí, supervisaba los sacrificios, pero esa búsqueda personal, desesperada que caracterizó a su padre David, se había enfriado. Y a nivel psicológico, su identidad se ató peligrosamente al reconocimiento internacional. Quería ser el rey más grande. Y para eso adoptó estándares paganos. Exacto. Cientos de esposas para sellar alianzas, una acumulación de oro que desafiaba la lógica. Culturalmente, estaba imitando a los grandes faraones, a los emperadores de su tiempo. Entonces, la herencia que le deja a Roboam es un reino increíblemente rico por fuera, pero espiritualmente hueco, un cascarón de oro. Exactamente. Y aquí entra la psicología de Roboam, que es la primera ficha del dominó. Él hereda un trono, pero vive bajo la sombra gigantesca de su padre. Su soberbia, esa respuesta brutal que le da a los ancianos, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, no es una muestra de fuerza, es todo lo contrario. O sea que la decisión que partió un reino en dos para siempre no fue por teología ni por estrategia, sino por un complejo de inferioridad. ¿Por problemas con su papá? Exactamente. Y eso es lo que las fuentes nos revelan si leemos con atención. Fue un acto de poder, fue un acto de profunda inseguridad. Para demostrar que él era más duro que el legendario Salomón, tomó la peor decisión posible. Fracturó la nación. Y mientras en el norte, las 10 tribus que se separan forman su propio reino Israel. Y su primer rey, Jeroboam, comete un error que va a definir a su nación hasta el final. Y de nuevo, fíjate, no es un acto de simple paganismo, es un acto de pura paranoia política. Jeroboam tiene pánico. Sabe que la identidad religiosa de su pueblo está atada al templo de Jerusalén. Él piensa, si mi gente va al sur a adorar 3 veces al año, tarde o temprano su corazón volverá a la casa de David, y a mí me matarán. Necesitaba una alternativa, una barrera. Una barrera, perfecto. Así que su solución es construir 2 santuarios alternativos en Dan y Betel, y coloca en ellos 2 becerros de oro. No era tanto una declaración teológica, era una jugada de ajedrez político. Una especie de frontera invisible, una forma de decir, no necesitan ir a Jerusalén, la experiencia que buscan la tienen aquí, controlada por nosotros. Precisamente. Políticamente brillante, pero espiritualmente un suicidio. Jeroboam creó una religión de Estado a su medida, inventó sus propios sacerdotes, sus fiestas, y con eso se convirtió en lo que podríamos llamar el Adán del pecado del norte. Estableció un patrón que ninguno de sus 18 sucesores se atrevió a romper. Y a partir de ahí tenemos 2 reinos rotos, pero que se desmoronan de maneras muy distintas. El norte, Israel, es básicamente una espiral de caos. Los datos son abrumadores. En 210 años, 19 reyes de 9 dinastías diferentes. Eso es un golpe de estado cada 2 por 3. Y esa inestabilidad crónica tiene una raíz espiritual profunda. A diferencia de Judá en el sur, que tenía la promesa davídica como ancla, los reyes del norte no gobernaban desde la fe en un pacto, gobernaban desde la supervivencia. La política era un juego de suma cero. El asesinato, la traición, eran herramientas de gobierno. Y a eso se suma que expulsaron a los sacerdotes legítimos. Claro, Jeroboam los echó, así que el culto se contaminó por completo. La mezcla con el baalismo cananeo, el dios de la fertilidad y la lluvia, se hizo inevitable. Era pragmatismo cultural. Y no fue por falta de advertencias, ¿verdad? Dios no se quedó callado. Para nada. Envió profetas constantemente. Y de todo tipo.
Tuvimos a Elías con sus confrontaciones espectaculares en el Monte Carmelo, a Eliseo, su sucesor. Más tarde a Amós, un pastor del sur que fue a denunciar la injusticia social. Y a Oseas, cuya vida fue una metáfora del corazón de Dios por su pueblo. Pero el sistema estaba demasiado sordo. Demasiado corrupto para escuchar. Así que el final era inevitable. 722 a.C., el imperio asirio, una máquina de guerra brutal, arrasa con el reino. E Israel, como entidad política, desaparece del mapa para siempre. Y Sur, el reino de Judá, es una historia diferente, mucho más lenta y, en cierto modo, más trágica. Es una corrosión gradual. Tuvieron la ventaja de una sola dinastía, la de David, lo que les dio estabilidad, y tuvieron destellos de luz. Reyes buenos como Asa, Josafat, Ezequías, que intentaron hacer reformas. Pero incluso ellos, los buenos, cometieron errores que a la larga fueron fatales. No eran los pecados descarados del norte, sino compromisos más sutiles, ¿no es así? Es la clásica muerte por 1000 cortes. Ningún error por sí solo parecía fatal, pero la suma de todos ellos debilitó el sistema por completo. El principal, que se repite una y otra vez en las crónicas, es que no destruyeron los lugares altos. Explícanos qué eran exactamente los lugares altos y por qué eran tan peligrosos. Tiempos se convirtieron en centros de sincretismo. Se mezclaba la adoración a Dios con rituales paganos cananeos. Los reyes buenos centralizaban el culto en Jerusalén, pero dejaban estos lugares, quizás para no enemistarse con la gente del campo. Era una concesión, una puerta que se dejaba abierta a la idolatría, y por ahí se coló el veneno. Además de esa concesión, vemos otros errores sutiles. Pienso en el rey Usías. Un caso de estudio perfecto. Usías fue un rey brillante, próspero, exitoso, pero las fuentes dicen que su corazón se enalteció para su ruina. El éxito se le subió a la cabeza. En un acto de orgullo espiritual, entró al templo a ofrecer incienso, una función exclusiva de los sacerdotes. Quiso usurpar un rol que no le correspondía. Su error no fue la idolatría, fue la soberbia. O el de Josafat, otro buen rey, que hizo una alianza política y familiar con Acab, el peor rey de la historia del norte. Parecía una decisión pragmática. Y casi le cuesta la vida. Y contaminó a la familia real de Judá por generaciones. Es la historia de una fe que se va diluyendo, no por una rebelión frontal, sino por pequeñas concesiones, miedos políticos, orgullos personales, que, sumados, fueron carcomiendo el fundamento del pacto. Si Judá está en esta lenta decadencia, con reformas que no terminan de cuajar, ¿cuál fue el momento en que se cruzó la línea? ¿Hubo un rey que hizo que el colapso fuera ya inevitable? Absolutamente. Y las fuentes son unánimes en señalar a un solo hombre, Manasés, el hijo del buen rey Ezequías. Su reinado de 55 años fue el más largo y sin duda el más oscuro. Con él, el pecado dejó de ser un compromiso sutil para volverse agresivo, militante. ¿Y qué pudo llevar a un hombre a ese extremo? Especialmente siendo hijo de un rey tan reformador. Bueno, para entender a Manasés hay que analizarlo desde varias dimensiones. Primero, la psicológica. Subió al trono con solo 12 años. Era un niño. Muy fácil de influenciar. Facilísimo. Sobre todo por una corte que, probablemente, resentía las estrictas reformas de su padre. Los consejeros paganos vieron su oportunidad y lo moldearon. Y también está el contexto histórico. Asiria estaba en la cima de su poder. Un poder brutal. Aterrador. Judá era un estado vasallo. Y la política asiria no era solo militar, era cultural. Exigían que sus vasallos adoraran a sus dioses. Así que la idolatría extrema de Manasés puede ser, en parte, un acto de sumisión política total. Una forma de decir, somos leales a Asiria, por favor no nos destruyan. Pero las fuentes describen algo más que sumisión política. Describen una maldad deliberada. Y esa es la dimensión espiritual, la más aterradora. El pecado de Manasés no fue pasivo, fue agresivo. Él activamente revirtió todo lo que su padre había hecho. Reconstruyó los lugares altos, practicó la astrología, la magia, pero fue más allá. Profanó el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado, colocando ídolos adentro. Y se los dice que derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Esto era una declaración de guerra contra el Dios de Israel. Después de un reinado así, que duró más de medio siglo, uno pensaría que no hay vuelta atrás. Y justo cuando todo parece perdido, aparece un destello de luz casi milagroso.
su nieto, el rey Josías. Josías es una de las figuras más trágicas y luminosas de toda esta historia. Es el último gran esfuerzo de reforma. Durante unas obras en el templo, encuentran el libro de la ley, probablemente el Deuteronomio, olvidado por generaciones. Josías lo lee y se desgarra las vestiduras. Se da cuenta de lo lejos que se habían desviado. Y lanza una reforma radical. Purga la nación de ídolos, destruye los lugares altos. Suena como el avivamiento perfecto. ¿Por qué no fue suficiente? Porque la reforma fue en gran medida institucional. No llegó a transformar el corazón del pueblo. Se limpiaron los templos, pero no las almas. La gente obedeció por decreto del rey, no por convicción. Fue de arriba hacia abajo. Exacto. De arriba hacia abajo, pero no de adentro hacia afuera. Y la prueba es lo rápido que todo se desmoronó tras su muerte. Y su muerte fue prematura, trágica, un error estratégico al enfrentarse al faraón de Egipto en Megido. Esa muerte dejó un vacío de poder inmenso, y ese vacío fue la puerta de entrada para Babilonia. El último intento había fallado. Con Josías muerto, el final es increíblemente rápido. En apenas 22 años, 4 de sus hijos y nietos pasan por el trono. Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Un desfile de líderes débiles y decisiones desesperadas. Totalmente. Eran reyes gobernados por la desesperación, no por principios. Sus políticas eran un sube y baja. Un día se aliaban con Egipto para resistir a Babilonia. Al día siguiente se sometían a Nabucodonosor. Sedequías, el último rey, es el arquetipo de líder sin carácter. Es una imagen trágica la que pintan las fuentes de él. El profeta Jeremías le advertía, en privado le daba la razón, pero públicamente no se atrevía a actuar. Estaba paralizado por el miedo a sus propios cortesanos, a su élite militar que quería la guerra. El rey de una nación histórica, descendiente de David, pero en el fondo un hombre aterrorizado por lo que dirían sus subordinados. Esa debilidad selló el destino de Jerusalén. Y en medio de ese caos final, en el 597 a.C., ocurre un evento clave que nos conecta con Ezequiel. Nabucodonosor depone al rey Joaquín y lo deporta a Babilonia. Y este es el punto que une toda nuestra historia. Joaquín no fue deportado solo. Nabucodonosor tenía una política: descabezar a las naciones conquistadas. Se llevó a la élite de Judá, los nobles, los oficiales, los artesanos y, crucialmente, a los sacerdotes. Entre ellos, un joven sacerdote de 25 años llamado Ezequiel. Un momento. Entonces, cuando pensamos en Ezequiel, no deberíamos imaginar a un profeta que llega desde afuera a juzgar, sino a alguien que está en el lodo con su gente. Él mismo es un deportado, una víctima de todo esto. Precisamente. Y ese es el contexto que lo cambia todo. Ezequiel no es un observador ajeno a la tragedia, es un protagonista involuntario. Vive como un exiliado, en un campo de refugiados junto al río Quebar, presenciando la culminación de 350 años de decadencia. ¿Y cuándo recibe su llamado? 5 años después de su deportación, mientras el último rey títere, Sedequías, aún reina en una Jerusalén agonizante. Es ahí, en tierra extraña, lejos del templo donde los cielos se abren para Ezequiel. Su llamado se produce en el momento más oscuro, justo antes de la destrucción final de Jerusalén en el 586. Entonces, si recapitulamos este viaje, la caída de Judá y de Israel no fue un castigo repentino. Fue el resultado acumulado de cientos de años de decisiones tomadas por líderes y por un pueblo roto. Reyes moldeados por la cultura, deformados por el poder y en última instancia gobernados por el miedo, la soberbia y la inseguridad. Exactamente. El llamado de Ezequiel ocurre precisamente cuando toda esperanza humana ha fallado. La monarquía es una ruina, el templo está a punto de ser destruido, las alianzas políticas son un espejismo. Es en ese vacío absoluto, en esa tierra de exilio, donde la gloria de Dios se manifiesta de una forma nueva y sorprendente. No para destruir la esperanza, sino para reconstruirla desde los escombros. Lo cual nos deja con una reflexión final. La historia de estos reyes se centra en sus actos públicos, sus guerras, pero las fuentes revelan que la raíz de todo, para bien o para mal, fue su lucha interna. Así es. Si el corazón de un líder está impulsado por la inseguridad, como Roboam, por la paranoia, como Jeroboam, o por el orgullo, como Usías, ¿cómo puede una nación, una organización o cualquier comunidad mantenerse en pie?